Bienvenidos al podcast Los Pueblos Guaraníes. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Los Pueblos Guaraníes. Mi nombre es Jair Lamus y hoy tenemos dos invitados muy especiales que son estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública en la maestría de Administración Pública, que son mi compañero Jorge Rodríguez y mi compañera Luz Álvarez. Esto está enmarcado en el curso de los problemas de gobernabilidad y políticas públicas y las especificidades de América Latina. Está liderado por el doctor Alexander Arciniegas y vamos a analizar dos países muy importantes de América Latina, como lo son Uruguay y Paraguay. Luz, bienvenida. ¿Cómo está? Hola Jair, ¿cómo estás? Pues encantada de estar en este pequeño espacio para hablar de estos dos grandes países como son Uruguay y Paraguay. Bienvenido Jorge, ¿cómo está? ¿Cómo va todo, Jorge? Gracias, es un placer estar acá con ustedes, muy agradecido por la invitación y esperamos aprovechar este espacio en este podcast para debatir y dialogar sobre estos dos países vecinos como lo es Uruguay y Paraguay en cuanto a todo el tema de políticas públicas y economía. Bueno, bien, para seguir con el tema y para iniciar más bien con el tema y para empezar a hablar de estos dos grandes países, compañeros de Latinoamérica, como son Uruguay y Paraguay, tenemos que remontarnos hacia atrás en la historia, tenemos que recordar un poco sobre lo que fueron estos dos países en sus épocas pasadas. Entonces, para acordarnos un poquito, para traer a colación aquí en este conversatorio, en este podcast, tenemos que hablar de Paraguay, Jorge. Paraguay es un país el cual sufrió mucho con una guerra, la cual se llamó la Guerra de la Triple Alianza. Quiero traer esto a colación, Jorge y Lutari, porque es que es muy importante saber de a dónde vienen y por qué las economías de estos países son tan diferentes. Entonces, cuando hablamos de Paraguay, tenemos que hablar necesariamente de la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, ¿y qué fue eso? ¿Qué fue eso? La Guerra de la Triple Alianza fue una guerra sangrienta, fue una guerra terrible en la que Paraguay pierde la mayor cantidad de personas, hombres de su población. Pierden la tercera parte de la mitad de la población masculina y se declara la promiscuidad. O sea, es tan terrible esa guerra, muchachos, que se declara, los hombres podían tener más de 2 mujeres, porque es algo curioso, ¿no? Porque la población masculina la envían a la guerra y en esa guerra tan mortífera en la que Brasil y Argentina acaban prácticamente con este país y le quitan mucho territorio, pierde y fue muy terrible esta guerra y tenemos que mencionarlo. También tenemos que decir que Colombia... O sea, una pregunta, Jair, o sea, ¿quiere decir que los hombres perdieron su vida en la guerra y quedó el país gobernado o había más mujeres que hombres en ese momento? Luz, claro, es eso tan importante que las mujeres les decían las resilientes. Las mujeres paraguayas fueron mujeres que levantan el país. Lo que es hoy Paraguay es porque se honra a las mujeres. Hoy en día Paraguay honra a sus mujeres porque fueron ellas quienes levantaron a Paraguay, porque Paraguay pierde más de la tercera parte de la mitad de la población masculina. Eso fue una época muy terrible para Paraguay, porque en ese momento Paraguay se creía tener un ejército muy robusto, pero cuando va la guerra entre Brasil y Argentina, acaban prácticamente, arrasan con este ejército, y las mujeres son ellas las que berracamente salen adelante. Entonces quería traerlo en esta conversación porque cuando hablamos de pobreza y desigualdad social entre estos dos países, pues ahí vamos a ver una brecha que más adelante Jorge, que es experto en el tema, nos lo va a contar, pero desde aquí empieza. En cambio, si miramos para Uruguay, Uruguay es le decían el estado tapón, porque estaba entre Brasil y Argentina, y era el que permitía, o el que no permitía mejor, que estos países se confrontaran. Entonces Uruguay fue el encargado de estar ahí como
como mediando. Como mediando para que estos países, exacto, no se enfrentaran. De hecho les cuento, compañeros, que Uruguay ellos no tienen la independencia como la tenemos nosotros, que fue a sangre y fuego ellos les tocó también contra los brasileros, porque también se creían dueños de ese territorio. Les tocó pelear contra los argentinos, porque también se creían dueños de ese territorio, con los españoles. Es decir, a ellos les costó muchas más luchas ser independientes. Finalmente, pues, gracias a esa confrontación y algunos temas diplomáticos, Uruguay queda como el estado tapón y se beneficia económica y culturalmente de los dos países más grandes de Latinoamérica, ¿verdad? Que son Argentina y Brasil. Y algo como un dato curioso también, en Uruguay se llama la República Oriental de Uruguay, ¿verdad? Y a los 100 años de ese acuerdo que se logró, se juega la primera final del fútbol mundial en el estadio de Uruguay, y por eso se llama el Estadio Centenario. Bueno, es una curiosidad a mí que me gusta el fútbol, Jorge, usted como que también le gusta el fútbol. Bueno, Yair, pues muy interesante lo que tú nos acabas de decir, ¿cierto, Jorge? De la historia y de dónde se vino dando paso para llegar a estos dos países tan interesantes como son Paraguay y Uruguay. Pero pues quisiera como contarles algo que pues sería muy importante que no solamente nosotros que estamos aquí discutiendo, sino las personas que nos están oyendo sepan, bueno, primero que Uruguay, pues su capital es Montevideo, que pues es uno de los países más pequeños, que tiene una extensión de tierra de 176.215 kilómetros cuadrados, que tiene 3.5 millones de habitantes, eso por la parte de Uruguay, ¿cierto? Y por la parte de Paraguay, pues también podríamos decir que Paraguay tiene, su capital es Asunción, que tiene 406.52 kilómetros y que tiene 6.9 millones de habitantes. Sí, que también sería algo interesante para que nuestras partes... Es decir, Luz, que Paraguay es mucho más grande que Uruguay. Sí, Yair, en población, en territorio. Y pues dato importante y curioso de esto es que Paraguay es un país más que todo rural y nuestro país, Uruguay, es un país industrializado. Tanto será que es industrializado que tiene 2 millones de habitantes en la capital. Bueno, sí, es importante aclarar y dejar como evidenciado por qué queremos, nosotros hoy hemos querido traer este tema a este podcast. ¿Por qué Uruguay y Paraguay? Es importante mencionar que aparte de que son dos países vecinos, pues representan dos realidades sociales muy distintas en América Latina. Analizando sus datos de pobreza permite comprender que la economía económica tiene un nivel de institucionalidad muy diferente entre un país y el otro. Haciendo un énfasis muy claro, por ejemplo, con Paraguay, tú lo decías, Luz Dari, en Paraguay encontramos uno de los grandes problemas que tiene Paraguay en este momento es que por su gran extensión de zona rural de tierras, precisamente esa es una problemática social que encontramos en Paraguay. Digámoslo así, la redistribución de tierras no está muy bien organizado en Paraguay. Jorge, discúlpeme, lo interrumpo, y leyendo aquí la matriz, estoy analizando la matriz. Es impresionante, siendo estos dos países vecinos, como el nivel, los datos de pobreza de Paraguay por lo menos es del 22% para el 2023, ¿verdad? Mientras que en el Uruguay es del 1%. No. Se encuentra en el 1%, según es de las más bajas en América Latina. Exacto. No, pero estoy hablando de los datos de pobreza. Aquí me muestra un indicador del 22% y aquí me muestra un 10%. Y en pobreza extrema, que es lo que usted se refiere, sí está Paraguay en un 4.5% y Uruguay en un 1%. O sea, ¿cómo siento estos dos países tan vecinos que prácticamente hablan la misma... son de la lengua guaraní, de hecho, ¿no? Como se llama nuestro podcast, Jorge. Sí. Digamos, cómo siendo vecinos, cómo siendo tan cercanos,
pero están lejos en los niveles de pobreza. ¿Cómo Claro, habrá llegado un país a desarrollarse más que...? Podemos decirlo que son dos contrastes totalmente diferentes. Uno, encontramos en Paraguay los niveles de pobreza muy altos, con una economía insostenible, digámoslo así, mientras que Paraguay es considerado a nivel regional o en América Latina un modelo en cuanto a la aplicación de economía y de políticas públicas. Esto hace que Paraguay sea un país, que Uruguay, perdón, sea un país mucho más industrializado. La compañera hacía referencia de que también hay que tener claro de que es un país donde la mayor población vive en el sector urbano, totalmente lo contrario a Paraguay, que es, por sus grandes extensiones de zona rural, pues el mayor número de habitantes se encuentra allí en la zona rural. Por eso estas dos economías son totalmente diferentes, digámoslo así. Y ahí es donde nosotros queremos profundizar en cómo ha venido en los últimos años aplicándose las diferentes políticas públicas en cada uno de estos gobiernos, y eso ha permitido, digamos, de que podamos hacer un análisis más claro y de que podamos tener nosotros datos más concretos en cuanto a la realidad económica. Hablando de eso, el gobierno, Jorge, que usted toca este punto y quiero interferir ahí. Uruguay, así esté mandando un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda, o sea, es muy interesante esto. Siempre los gobernantes o los líderes políticos de Uruguay siempre van en el mismo sentido. De hecho, en una política pública de finanzas del país, los dos candidatos pasados a la presidencia tenían casi que el mismo programa de gobierno en lo que tenía que ver con finanzas, digamos, eso, y trayéndolo, estamos hablando de América Latina, pero también nos interesa mucho nuestro país, entonces trayéndolo un poco así a lo que pasa en Colombia y en otros países de América Latina, donde está tan polarizada la derecha y la izquierda, pues es interesante ver esta forma de que estos líderes políticos manejan las políticas públicas en beneficio de los países de su país, y no en beneficio propio. Quería hacerle como ese aporte ahí, Jorge, a su comentario. Bueno, Jorge, Yair, pues a mí me parece muy importante aquí aclarar que pues que Paraguay, siendo persistente en su zona rural, es un país que ha tenido pues una alta complejidad en la informalidad, la desigualdad y una pobreza persistente, mientras que aquí también podríamos decir que Uruguay, aplicando muy bien sus políticas públicas, ha sido o ha logrado reducir su pobreza y su desigualdad a unos niveles muy altos, o sea que esos dos países marcan una gran diferencia, ¿cierto? Sí, Luz, excelente apreciación. Mire, muy interesante, ¿no? Muy interesante ver cómo la pobreza, digamos, o la desigualdad social en estos dos países, aún siendo tan vecinos, es tan diferente, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de algo más interesante, Jorge, y más tedioso. Y bueno, aquí enmarca mucho tema político también, porque pues no es un secreto cómo Uruguay ha venido creciendo económicamente, y por eso los movimientos sociales son tan importantes en estos dos procesos económicos. Jorge, ¿usted qué nos trae sobre ese tema? Claro, recordemos que la presencia de los movimientos sociales no solo en estos dos países, sino, digámoslo así, en los diferentes países de América Latina, pues eso viene enmarcado a la aplicación de políticas públicas y a cómo se encuentra la economía en su momento en cada uno de los países. Recordemos, por ejemplo, ya basándonos en el tema que estamos abordando, cómo en Uruguay hacen presencia algunos movimientos sociales como los sindicatos de los trabajadores. Recordemos que por ser un país, digámoslo así, con altos índices de industrialización, pues la fuente de empleo es el trabajo, y eso hace que mantengan o hagan presencia los diferentes sindicatos en este país. También encontramos organizaciones de la sociedad civil, movimientos estudiantiles que yo creo que también hacen presencia en todos los países de Latinoamérica, y pues alguna convención nacional de los trabajadores, pero todo basado siempre a la industria que es quien mueve la economía en el país. Mientras que por el contrario en Paraguay pues vamos a encontrar movimientos estudiantiles también, y una mayor presencia de movimientos campesinos, movimientos o grupos de indígenas.
Recordemos que los indígenas hacen presencia en buena parte del territorio paraguayo, grupos feministas y movimientos urbanos que también encontramos, así como los estudiantiles. Entonces, vemos una gran diferencia entre los dos países en cuanto a economía, en cuanto a la aplicación de políticas públicas, pero también encontramos algunas similitudes en cuanto a los grupos sociales que se encuentran presentes en estos dos países. Excelente, Jorge. O sea, en resumen, podríamos decir que en Paraguay predominan los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos estudiantiles. Obviamente ellos están muy ligados a la lucha por la tierra y contra la igualdad, ¿verdad? Claro, recordemos que ya lo habíamos hablado al inicio de este podcast, que en Paraguay es muy marcada la problemática por la tenencia de tierras. En cambio en Uruguay, ojo, en Uruguay se destacan los sindicatos, los movimientos, movimientos feministas, los colectivos de derechos humanos, con fuerte incidencia en las políticas públicas. Ojo con eso, porque mire cómo Uruguay ya está hablando de incidencia en las políticas públicas de parte de los sindicatos, de parte de los colectivos de Pero feministas. quiero hacer una acotación ahí, Yair, porque era que decíamos en un principio que Uruguay es un país más industrializado, donde habíamos dicho anteriormente que habían 2 millones de habitantes en la capital y que todo eso se basa en la industria. O sea, quiere decir que desde que arrancó como a consolidarizarse este país, las masas de trabajadores de las diferentes industrias fueron las que cogieron fuerza y liderazgo para sacar adelante este país. Bueno, con este tema tan interesante podríamos quedarnos acá, muchachos, aquí hablando 2-3 días seguidos, pero pues tenemos que hacer un corte porque el tiempo se nos agota. Pero para concluir, Jorge, ¿cuáles son sus conclusiones en este tema tan interesante como lo hemos visto hoy en estos dos países como Uruguay y Paraguay? Ya para finalizar, pues resulta muy interesante discutir o haber discutido sobre la economía y sobre las políticas públicas de estos dos países vecinos que son muy importantes para América Latina, pero donde están marcadas, digámoslo así, o se ven marcadas por la desigualdad entre una realidad tanto de Uruguay como de Paraguay. Entonces, muy agradecido por la invitación y esperamos en una próxima oportunidad seguir compartiendo este tipo de acontecimientos. Gracias a usted, Jorge, por su aporte, por su conocimiento. Luz, para concluir. Pues Yair y Jorge, pues para mí, créame que pues dadas las circunstancias de este podcast, nunca me había detenido a leer ni a revisar sobre estos dos países. Me ha parecido muy interesante, sobre todo el caso de Uruguay me ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque pues, para ser un país tan pequeño y tener 2 millones de habitantes en su capital y ser una de las partes más industrializadas, quiere decir que sus políticas públicas han sido buenas y se han practicado de una buena forma. Me parece muy interesante para que el resto de países de Latinoamérica pues lo pueda tener en práctica. Excelente, Luz, muchísimas gracias a usted, de verdad que muy interesante esta conversación, esta charla. Un saludo muy especial también a nuestro docente, el doctor Alexander Arciniegas, y de esta manera terminamos y concluimos nuestro podcast Los Pueblos Guaraníes. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad.